Continuamos con La Noche. Honduras hace parte del llamado Triángulo del Norte junto a El Salvador y Guatemala, una de las zonas geográficas de Centroamérica más azotadas por la violencia ligada al narcotráfico y a la delincuencia común. Durante el año 2012, el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registró 7.172 homicidios. El gobierno de Porfirio Lobo confía en que esa estela de horror y muerte pueda minimizarse tras el anuncio de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 de ponerle fin a la violencia. Un anuncio esperanzador para un país azotado por la violencia. Líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18, consideradas las pandillas más grandes de Honduras, pidieron perdón y manifestaron la voluntad de ponerle fin a sus crímenes. Nosotros les decimos de corazón de que aquí estamos y les vamos a demostrar con hechos de que aquí es poco a poco. Si esto es un diálogo, como les decimos, pues, y de la noche a la mañana no se hizo Roma. Lo bueno es que aquí estamos y esto es una ayuda. El mensaje fue emitido desde la cárcel de San Pedro Sula, en el norte del país, ciudad que en el 2012 ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Con esto que yo les estoy hablando, aquí se está acabando todo, hermano. Todo lo que es crimen, todo lo que es violencia, todo en general. La iglesia, mediadora con la OEA en el proceso de reconciliación, recibió la noticia con optimismo y confía, junto al gobierno, en que pueda ser un paso definitivo para detener el derramamiento de sangre. El optimismo radica en que El Salvador, país vecino, registró un descenso del 59% en las muertes violentas luego de que en mayo de 2012 las mismas bandas anunciaran una tregua. Es una declaración oficial de ambas pandillas de querer ya una reconciliación con el pueblo, la sociedad hondureña. Es un paso trascendental, importante. Ahora tenemos que ayudar a todos a que se realice. La intención de las maras de detener su violencia es trascendental para Honduras, nación que registró el año pasado la mayor cantidad de homicidios en el mundo, con una tasa de 85,5 por cada 100.000 habitantes. La ubicación geográfica de Honduras dentro del llamado Triángulo Norte junto a El Salvador y Guatemala la han convertido por años en un corredor para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en una zona estratégica para el crimen organizado. El país es golpeado no solo por la delincuencia común, otras actividades ilícitas persisten, entre ellas el tráfico ilegal de migrantes y armas, así como la extorsión y la trata de personas. El gobierno dio pasos para perseguir y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos. Sin embargo, la corrupción y la impunidad fueron problemas serios que impidieron la efectividad de la Policía Nacional. Durante el diálogo que sostuve con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, el mandatario centroamericano también habló sobre la violencia que sufre su país y las consecuencias que ésta ha traído para el pobre crecimiento económico que ha tenido Honduras en la última década. Lobo también explicó la importancia que tiene el acuerdo de reconciliación al que llegaron dos de las principales maras o pandillas en Honduras. Veamos la segunda parte de esta entrevista con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. A esta hora continuamos con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Él nos acompaña desde Tegucigalpa, Honduras. En la segunda parte de la entrevista quiero retomar algo de lo que usted hablaba en el primer segmento, presidente Porfirio Lobo, y tiene que ver con esos costos en vidas humanas, esos costos sociales que tiene para Honduras el hecho de su ubicación geográfica. Ustedes comparten frontera con Guatemala, comparten frontera con Nicaragua, que prácticamente hacen parte de esa ruta de muerte en la que es utilizada por los carteles para llevar la droga al país que más consume cocaína en el hemisferio, inclusive a nivel mundial, que son los Estados Unidos. Quisiera que usted mismo le explicara a nuestros televidentes en América Latina cuáles son las consecuencias que deja para Honduras en este momento ser parte de ese corredor de muerte que permite que la droga llegue a países como México y luego a los Estados Unidos. Bueno, fíjese que el tema de la violencia que se genera en nuestros países realmente es un flagelo que daña pero enormemente a nuestras sociedades. Uno, tenemos en primer lugar lo que es la pérdida de vidas humanas. Otro es que en un escenario de violencia, entonces la inversión no fluye y la única forma que podemos generar nosotros crecimiento económico y desarrollo, y más en un mundo muy competido y por la crisis mundial, es que venga la inversión a Honduras
El flujo de turistas también hay que hacer enormes esfuerzos, vigilamos mucho los destinos turísticos nosotros. O sea, es todo, como dicen, estamos atados. No únicamente se trata de perder vidas humanas, que es lo más dramático, sino que se trata también de afectar enormemente las posibilidades de generar crecimiento económico y desarrollo, sobre todo ese desarrollo que anhelamos nosotros como gobierno, que es que sea un desarrollo con equidad, que sea un crecimiento económico con equidad. Presidente Porfirio Lobo, una de las grandes noticias y tiene que ver con ese tema de la violencia que también deja como consecuencia el paso del narcotráfico por su país, tiene que ver con ese proceso de paz, por llamarlo de alguna forma, ese proceso de pacificación que adelantan dos de las principales maras o pandillas que operan en el territorio de Honduras. Estoy hablando de la Mara Salvatrucha y la Mara M18, un proceso de pacificación que de alguna forma pues ha permitido que pues los niveles de violencia en su país pues hayan disminuido. Quiero preguntarle sobre ese proceso. ¿Usted qué piensa sobre estos avances? ¿Este proceso tiene todo el respaldo del gobierno de Honduras o hasta dónde usted está dispuesto a llegar para respaldar los acercamientos entre estas bandas delincuenciales que le han causado tanto daño a Honduras y que lo tienen hoy prácticamente como uno de los países más violentos del mundo, donde cerca de 85 personas son asesinadas por cada 100.000 habitantes? ¿Cómo es este proceso y cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo apoya? ¿Y cómo se lo puede explicar usted a América Latina? Dice que, y debo comenzar con un poco, como voy haciendo la historia de cómo empieza esto. Sí, señor. El que inicia el proceso se llama Monseñor Rómulo Emiliani. Es el obispo auxiliar de San Pedro Sula, aquí en el norte de Honduras. Ese proceso es un diálogo que él ha iniciado, que tiene el respaldo de la OEA, y el día que él dio a conocer que se iba a hacer el diálogo, eso lo han hecho ellos, le llamé personalmente al Monseñor Emiliani para ratificarle, para felicitarle por lo que estaba haciendo, para agradecerle a nombre del pueblo hondureño, por cada vida que salvemos cuenta, o sea, todo el esfuerzo que se haga, nosotros estamos a favor de ello, y para reiterarle también mi total respaldo a ese proceso y que estábamos dispuestos a apoyar en todo lo que él considerase, porque estos son procesos que hay que tener mucho cuidado. O sea, él lo está manejando, el embajador Adam Blackwell de la OEA está apoyando el proceso. Yo me reuní con el embajador, he hablado varias ocasiones con el señor Emiliani y hablábamos de que el gobierno debe tener presencia, pero fíjese bien, no de parte de ninguna autoridad de seguridad, por ejemplo, sino una presencia que designemos nosotros una persona para que esté al tanto del diálogo y que sepan ellos que lo que se está haciendo tiene el respaldo del Estado en lo que se refiere a buscar salidas que permitan que tengamos esos resultados positivos en disminuir lo que son los índices de violencia. Presidente, entonces, en eso estamos. Respaldamos totalmente este proceso y lo vemos como una alternativa más a mejorar la situación de sufrimiento de nuestra gente. Bueno, presidente, estos grupos delincuenciales, muchos de ellos llevan más de 30 años, ya tienen raíces en muchos sectores de Honduras. Prácticamente se convirtieron en grupos armados delincuenciales que pues de alguna forma no han podido ser acabados, no han podido ser combatidos eficazmente por el Estado de Honduras. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el Estado en procura de esa pacificación para que les sean perdonados todos estos crímenes que han cometido los principales cabecillas de estas maras, que son los que prácticamente están promoviendo esta negociación? Dicen que quieren mayores oportunidades de empleo, dicen que quieren reinsertarse pues a la sociedad, pero pues también hay unos costos, hay unos delitos que ellos han cometido y que muy seguramente pues van a generar una preocupación por parte de las víctimas. ¿Cómo el Estado de Honduras ese posible perdón que tendrían que darles ustedes a ellos? Dice que el diálogo que ellos han iniciado, y aquí hay algo que resaltar, es que no es una tregua entre ellos, por ejemplo, lo que están hablando. Ellos están hablando de una reconciliación con la sociedad. Ahora, en lo que se plantea del diálogo, se señala que los que han cometido delitos, no es que van a ser perdonados, eso está fuera de contexto, o sea, no es que van a ser perdonados, sí lo que ellos dicen es, mire, en las cárceles
las prisiones, centros de detención, pongan ustedes programas sociales para que la gente pueda, digamos, cambiar su conducta, mejorar su conducta y poder reinsertarse en la sociedad normalmente como cualquier otro ciudadano. Y los que no han cometido delitos, buscar los espacios que permitan pues, que ellos puedan tener alternativas, porque no olvidemos que estas situaciones se dan también. O sea, no hay que olvidar el entorno nuestro, la situación de pobreza y dificultades que vive nuestra gente, que muchas veces eso hace que los jóvenes se inclinen por el camino que no deben inclinarse. Entonces no se trata de un perdón a delitos, se trata de buscar alternativas en uno de lo que es como le llaman, la recuperación de ellos, o sea, la rehabilitación de ellos, la reinserción, y en el otro aspecto, los que no tienen ningún delito pendiente, que son jóvenes que están por ahí, que se van, como dice, en lo que es una onda, como llaman los muchachos, esos, pues buscarles alternativas para que puedan tener un ingreso que sea digno y mejoras en su condición de vida, ¿no? Muy bien, esas eran las declaraciones que me entregaba hace unas cuantas horas el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, hablando sobre la violencia que azota a su país, uno de los corredores del tráfico de drogas hacia México y posteriormente hacia los Estados Unidos. Vamos a una segunda pausa, ya regresamos al programa La Noche. En el tercer bloque, el diálogo con el presidente Porfirio Lobo a propósito del inicio de la discusión de la reforma migratoria que iniciará la próxima semana en el Senado de los Estados Unidos. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.